favorito. Bueno, vamos a arrancar general, ¿no? Lo primero que podemos nombrar en el tema de cráneos, ¿sí? Que siempre tenemos que mirar más que nada la cara temporal, ¿sí? Vamos a dividirlos en 4 grupos principales, uno de los cuales no le vamos a dar mucha bolilla porque estas son en grupos fósiles y no tenemos material obviamente, así que vamos a ver siempre cuando les pidamos un dibujo, una cosa bien simple, ¿sí? Algo esquemático y que se entienda. Sí. Entonces lo que dibujamos es un cráneo ahí bien simple, una órbita. Y para arrancar el dibujo bien simple, vamos a separar los huesos de forma bien tonta, ¿sí? Vamos a señalar que hay un parietal, vamos a señalar un posorbital, un escamoso, un yugal y un cuadrado yugal, ¿sí? Ahí tenemos la división de todos los huesitos que nos interesan, hay más, obvio, dando vueltas por ahí. Si yo dibujo acá otro huesito importante, ¿qué hueso estoy dibujando? El cuadrado. El cuadrado, bien. Entonces esta porquería que está acá es el cuadrado, ¿sí? Sí. Bien. Este tipo de cráneo, ¿cómo lo llamamos? Así como lo dibujé. Anápsido, bien. ¿Por qué? No tiene fenestras y por ende no tiene puentes como tales, ¿sí? Recuerden que ábside significa puente, ¿sí? Bien. ¿En qué animales vimos presente este tipo de cráneo? Tortugas, por ejemplo. Bien, exacto. ¿Sí? El grupo de los testudines o de los quelonia. Teníamos este tipo de cráneo, que es lo que vemos básicamente acá. ¿Sí? El más simple de ver de los que tenemos material es este, ¿sí? Lo miramos de este lado y vamos a ver parietal, posorbital, escamoso, yugal, cuadrado, yugal, ¿sí? Sí. Y fíjense el cuadrado que tiene la cara de articulación, ¿sí? Que articula con la mandíbula. Y bueno, la mandíbula andará por ahí, pero se ve bastante bien. No se asusten si agarran el cráneo en el parcial y lo ven de este lado y empiecen a nombrar. Claro, eso. Todo No, ahí ya. Estas son escamas, ¿sí? Son como las marcas de las escamas. De ese lado. Lo ven de este lado, ¿sí? Este hueco está acá, ¿qué es? ¿Qué iría acá en este hueco? El oído, ¿sí? Acá iría la membrana timpánica, ¿sí? Hacia adentro, el oído, ¿sí? Ahora, esto es un anápsido bastante típico, bastante fácil de reconocer, por más que tiene acá la muesca óptica, todo. Pero pueden encontrarse con algunas formas así, un poco más complicadas, donde no se aprecia esta cuestión anápsida, sino que ocurre es que hay como una retracción de huesos, se forman unas emarginaciones, ¿sí? Toda esta zona de por acá, ¿sí? ¿Que para qué le van a servir esas emarginaciones? Fixación muscular, bien. Más que nada con músculos relacionados al cierre de la mandíbula, ¿sí? Bien. Pero siguen siendo anápsidos, si bien se enmascara un poco con esta cuestión de las emarginaciones, ¿verdad? Bien. Haciendo una revisión rápida a los siguientes pasos que vamos a encontrar, vamos a pasar primero a lo que llamamos diápsidos, ¿sí? El diápsido típico, también dibujado de forma horrible, lo dibujamos más o menos así. Va, mi forma de dibujarlo, cada uno puede tener la suya. Pato, recuerda en las mismas el premaxilar se perdía, ¿no? Premaxilar, sí, no hay. Se pierde siempre. Sí, no hay. Por eso no. En todos los vídeos se pierde cuando vas. Te miento, si te digo te miento. Puede haber alguno que tenga, pero la verdad que no me acuerdo. En este no está, no estoy seguro. Bien. Más o menos lo dibujo así, ¿sí? Con los huesos son los mismos, parietales, posorbital, escamoso, yugal, cuadrado yugal. Y el cuadrado por acá abajo, ¿sí? Articulando con la mandíbula. ¿Con qué hueso articula el cuadrado? El articular, bien. ¿Y los mamíferos cómo es? No, nosotros. Dentario escamosal, bien. Bueno, esto sería un diápsido típico, ¿sí? Algo así lo encontramos, por ejemplo, en los esfenodóntidas, ¿sí? En las totaras, ¿se acuerdan esos bichitos bastante... los llaman fósiles vivientes, por ejemplo, así bastante
bastante primitivo en su apariencia. Hay solo 2 especies en el mundo, en las islas Stephen en Nueva Zelanda. Y básicamente tienen un cráneo diápsido típico, con las 2 fenestras bien diferenciadas, los 2 puentes bien diferenciados. Y si seguimos un poco más en las variaciones dentro de los diápsidos, podemos ver por un lado un diápsido de tipo arcosaurio. El diápsido de tipo arcosaurio lo vamos a dibujar más o menos así. Las fenestras con los mismos huesos. Lo que sí, el cráneo de tipo arcosaurio va a tener una fenestra preorbitaria, ¿sí? La podemos ver en las aves, ¿sí? Y además va a tener una fenestra mandibular, ¿sí? Buscamos los dientes, va a tener que ir al dentista porque lo hizo muy mal. Y esto, sí, la fenestra mandibular también la vamos a ver en aves, pero también me chorearon el... No importa, lo mismo. La fenestra preorbitaria en los crocodilias se pierde, se cierra, ¿sí? Por ende, ahí no la vamos a ver, pero sí vamos a ver la fenestra mandibular, ¿sí? Esto ya nos indica que es un cráneo tipo diápsido arcosaurio, ¿sí? Bien. Si tuviese un pajarraco por acá, tengo tiempo. Bueno, no está muy bueno tampoco. Vemos fenestra. Ahí es reducida. Vemos fenestra mandibular, pequeñita, pero ahí está. Esta de acá. ¿Sí? Fenestra mandibular. Y de este lado se ve un poquito mejor. Este pilar que está acá, que está roto en realidad, ¿sí? Separa en esta zona la... Bueno, habría que ver otro cráneo que esté completo, pero bueno, en esta zona está la fenestra preorbitaria, exactamente. Que está ahí para... Sí. Y fíjense que en las aves, si bien es lo llamamos un cráneo diápsido tipo arcosaurio, fijémonos que en los crocodilias vemos las 2 fenestras bien diferenciadas con los puentes, ¿sí? Parietales, prosorbitales, escamoso, yugal y cuadrado yugal, y acá el cuadrado atrás. En las aves sí vamos a ver bien el puente inferior, sí lo vemos completo, yugal y cuadrado yugal lo vemos completo, pero sí, eso los vemos. La fenestra superior, que es esta zona de acá, ¿sí? Esta zona de acá atrás, vamos a ver que queda una especie de pilar, una pequeña apófisis, que se llama apófisis posorbital, que como vemos, bueno, y como sabemos, el cráneo de las aves tiene muchas modificaciones, ¿sí? Para reducir el peso general de la estructura, y sufre estas retracciones, ¿sí? Por lo cual el puente superior queda totalmente separado, ¿sí? Bien. Entonces, arcosaurio es lo que vemos acá, ¿sí? Aves más crocodilia. Si planteamos qué otro cráneo diápsido arcosaurio conocemos, bueno, también podemos nombrar los dinosaurios, ¿sí? Dinosaurios también tienen este tipo de cráneo. Bien. Siguiendo con modificaciones del cráneo diápsido, vamos a sacar otro. Qué desastre, espérate. Vamos a dibujar lo que corresponde a un lagarto, una lagartija, ¿sí? Este grupo de lepidosaurios, en los cuales tenemos que empezamos a tener pérdida de huesos, ¿sí? Vamos a ver que, fijémonos acá, la fenestra superior y el puente superior están, ¿sí? Entonces podemos dibujar, ¿sí? Esa estructura. Vamos a ver que, bueno, acá tenemos parietal. Vamos a ver que lo que tenemos es que la fenestra inferior queda abierta, ¿sí? Este es más difícil de dibujar ya. ¿Una goma tienen?
porque hice una rayita de más. Sí, Es lo que hay. una dona. Toma. ¿Borra esto? Eso borra. No te creo nada, no te creo nada. Bueno, pero esto pinta más que borrar. No va a querer. Me muero esa Ahí hora. está, ahí está, Todo ahí el está. año, pobrecito. Ahí va. Bien. Vamos a ver cómo queda más o menos. Posorbital, escamoso. Posorbital, escamoso. El yugal, ¿sí? Fíjense que el yugal lo que hace es ir hacia arriba, ¿sí? Sí. No existe el cuadrado yugal, ¿sí? Se pierde. Si lo vemos, muchos lo ven de este lado y piensan que la fenestra está bien y que este es el puente inferior. Nos lo han dicho en algunos parciales. Hay que mirarlo como para verlo bien. Esto es la mandíbula. Bueno, sí, en parciales ha salido que esta es la fenestra, el puente inferior. Bueno, sí, acá se ve bien que la fenestra inferior está abierta por debajo. ¿Por qué? Porque se pierde el cuadrado yugal, que es el que contacta con el yugal. ¿Sí? Y fijémonos que sale un hueso más o menos en esa posición, bastante elongado, ¿sí? Que es el cuadrado, ¿sí? Después de acá va a salir la mandíbula, es este de acá, ¿sí? Mientras más móvil es un cráneo, el cuadrado tiende a ser más largo y delgado, ¿sí? Bien. Ahí tenemos lo que serían lagartos, lagartijas, ¿sí? Ese tipo de bichitos, ¿sí? Dentro de los lepidosaurios. A partir de algo así, tenemos una modificación un poco más extrema y realmente cada vez lo dibujo peor. Que de vuelta, esta parte de abajo vamos a dejarla libre como para ir dibujándolo. ¿Qué es lo que vemos en lo que me robaron? No. Bien. Fíjense que en las serpientes tenemos una enorme concavidad en esta zona, en la zona temporal, ¿sí? No tenemos ninguno de los dos puentes como tales y por ende ambas fenestras están confluyendo, sus cavidades están confluyendo en una sola gran cavidad. Ahora, que no existan los puentes ni el superior ni el inferior, no existen por cuestiones distintas, ¿sí? El puente inferior directamente desaparece, ¿sí? No está más ninguno de los dos huesos, ni el yugal ni el cuadrado yugal no están más. Y el puente superior, lo que sucede es que se separan los elementos de La órbita. Claro, el posorbital cierra la órbita, o sea, lo que acá hacía el yugal yéndose hacia arriba, ahora el posorbital lo hace yendo hacia abajo, ¿sí? Que es este huesito de acá. Podemos dibujar el posorbital acá, ¿sí? Y el escamoso, este hueso que está acá, queda levemente suelto, ¿sí? Una posición ahí, este sería el escamoso. En contacto, sí, con un cuadrado bien largo, porque tenemos una quinesis craneana muy importante, ¿sí? Lo pueden ver. Y entonces todo esto queda una gran cavidad, que es la que vemos acá, ¿sí? Bien. Ahora, fíjense que esto que tenemos acá es un cráneo, ¿sí? Muy cinético comparado con otros, pero dentro de las serpientes es uno de los cráneos quizás más primitivos, ¿sí? Porque los boidos es una familia de serpientes bastante básica. Y si nos vamos a animales más cinéticos todavía, como un vipérido por ejemplo, fíjense el tamaño, la longitud y lo delgado que son los cuadrados, ¿sí? Esto ya indica que hay una movilidad aún mucho mayor y una posibilidad de pivoteo de la mandíbula mucho más importante, ¿sí? Básicamente lo que vemos acá, este es el cuadrado, la mandíbula, esto iría así, ¿sí? Fíjense que de posición de reposo, que sería subhorizontal, ¿sí? Así estaría en posición de reposo, obviamente tendría que ir la boca cerrada, ¿no? Pasa a abrir una bocaza enorme en posición, digamos, casi vertical, ¿sí? Tiene una apertura bucal muy importante, ¿sí? Bien. Bueno, pero sí. Serpientes entonces. Por otro lado,
tenemos lo que se llama el cráneo sinápsido. ¿Sí? El cráneo sinápsido es el cráneo, se lo define como el cráneo que tiene la fenestra ínfera nomás. ¿Sí? Entonces lo vamos a dibujar así: parietal, posorbital, escamoso, yugal, cuadrado, yugal. Bien, esto sería un cráneo sinápsido, ¿verdad? Ahora, este cráneo así, como lo ven, lo vamos a ver en grupos fósiles, ¿sí? Reptiles mamiferoides, ¿sí? Pérmico, carbonífero, principio del Triásico. Pero no es lo que vemos en un mamífero. El cráneo de un mamífero, vamos a tener que hay un arco cigomático, ¿sí? Como lo llamamos, ¿sí? Que es esta estructura de acá, formada por dos huesos. ¿Qué dos huesos eran? Yugal y escamoso. Yugal y escamoso. Bien. Entonces, tenemos el yugal y tenemos el escamoso. Tenemos un hueso del puente ínfero con un hueso del puente superior. ¿Sí? Y por ende, a partir de este tipo de cráneo, vamos a tener el cráneo típico de los mamíferos. Podemos dibujar algo así, yo en general lo dibujo así, bien simple, en el cual tenemos el yugal, tenemos el escamoso, ¿sí? Y acá una fosa, ¿sí? La fosa temporal, y el escamoso va a tener, vamos a borrar esta parte, ¿dónde queda La bomba abajo de... Y el escamoso va a tener su fosa glenoidea, donde va a articular con el dentario, ¿sí? Dentario escamosal, ¿sí? Bien. Bien. Esta fosa temporal, como dijimos, es para musculatura relacionada al cierre de la mandíbula, ¿sí? Tanto el músculo aductor mandibular que va acá como el macetero que va en la mandíbula son los dos músculos que los principales para el cierre de la mandíbula. El músculo aductor mandibular que va en esta zona se engancha en la apófisis coronoides de la mandíbula, ¿sí? Esa apófisis que va por acá arriba, y el músculo macetero, este de acá de la esquina de nuestra mandíbula, se fija en la zona del arco cigomático y ambos al hacer contracción cierran la mandíbula, ¿sí? Bien. Iba a decir algo más y me olvidé. Eso. Hasta acá teníamos que siempre, en todos estos grupos, la articulación mandibular era cuadrado articular, ¿no? Sí. Y acá pasa a ser dentario escamosal. ¿Qué pasa con esos huesecillos? Al oído. ¿Qué oído? Al oído medio, bien. Que estaba formado por qué hueso en estos bichos de acá, en la columela. Bien. Una pregunta. Sí. ¿El cuadrado yugal también pasa al oído medio? No, desaparece. Desaparece Sí, directamente. Vos decís cuadrado, bueno, el estribo que ya está y el articular. Y el cuadrado yugal desaparece como el pozo orbital. No, pues por ahí decimos eso y el cuadrado yugal Claro. desaparece. Bien. La columela en peces la nombramos distinto. ¿Se acuerdan? El hilo mandibular, bien. La columela era el hilo mandibular. Bien. Y en mamíferos, ¿cómo se llama la columela? Estribo, bien. Estribo. Pero entonces tenemos que está formado por dos huesecillos más. ¿Qué huesos son? Bien, martillo y yunque sería. Yunque, no sé por qué lo escribí con K, bueno, no importa. Estaba pensando en el jugador estudiante, por eso. Se llama yunque con SH y K, pero bueno. Yunque y martillo. Y estos